Hoy recibimos en Economy San Juris a Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, Sergio. Bienvenido a la Buenas. Casa del Derecho de Economy San Juris. Queríamos comenzar esta entrevista hablando de un tema de actualidad, el caso de Dani Alves. Hace unos días conocimos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revocaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y absolvía del delito de agresión sexual a Dani Alves. Después de esto se han sucedido manifestaciones de algunos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo. Hablamos de Irene Montero y de María Jesús Montero, que ponían en entredicho esta sentencia y que de forma velada o incluso manifiesta, digamos que ponían también en entredicho el principio de presunción de inocencia. ¿Qué opinión le merecen estas manifestaciones? Bueno, las manifestaciones son, desde el punto de vista del Estado de Derecho, inasumibles, sobre todo las de la vicepresidenta Montero. Lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es algo normal dentro del mundo judicial. Es decir, los órganos judiciales superiores pueden revocar o pueden confirmar las sentencias dictadas por los órganos judiciales inferiores. Y en este caso ha ocurrido esto último, es decir, lo normal. El Tribunal Superior de Justicia ha entendido que no se daban los condicionantes para superar la barrera de la presunción de inocencia, de que se fuera culpable por el delito de agresión sexual el futbolista Dani Alves y revocó la sentencia. El problema está en que si se traslada a la sociedad la idea de que la presunción de inocencia no tiene valor primordial en un Estado de Derecho, pues se está confundiendo a la ciudadanía. Es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, la presunción de inocencia, y para que vean la gravedad de las manifestaciones de la clase política, obligó a las 7 asociaciones profesionales que hay en España, ya digo, algo muy poco habitual, a hacer un comunicado unánime criticando esas manifestaciones, algo muy pocas veces visto, y exhortando a los políticos a que en sus declaraciones públicas, en temas tan delicados como son estos, pues tuviesen mesura y responsabilidad, cosa que últimamente no tienen. Esta entrevista se está grabando el día 3 de abril de 2025, jueves. Hoy mismo conocíamos en la prensa que la propia ministra María Jesús Montero se retractaba de las declaraciones que tuvieron lugar hace un par de días. Ha pedido perdón públicamente, se ha disculpado, ha redirigido su mensaje, aunque la intención parece ser la misma. Y digamos que entendemos que durante los últimos 3 4 años la dinámica de poner en tela de juicio una determinada resolución judicial se ha convertido en algo constante, forma parte de nuestra habitualidad. ¿Considera que este tipo de manifestaciones por parte del poder político pueden poner en entredicho la verosimilitud de la justicia y suponen un peligro real para la ciudadanía? Pues yo creo que sí, que es evidente. Es cierto que se ha retractado, es algo positivo, que quien comete un error, todos podemos cometer errores, se retracta y pide disculpas. Es cierto que la manera de disculparse no es lo suficientemente clara, pero bueno, no voy a entrar en el detalle en esas circunstancias. Sí es cierto que en los últimos años estamos viviendo un proceso de deslegitimación del Poder Judicial que, aparte de tener diferentes elementos muy coincidentes con otros con otros países de la Unión Europea y también a nivel mundial, es cierto que buscan debilitar el único poder verdaderamente independiente y que fiscaliza el poder. Y es evidentemente la necesidad de control de ese poder lo que provoca que se intente menoscabar y menospreciar con este tipo de declaraciones y también con los señalamientos que hemos tenido que sufrir en estos últimos años, no ya de las resoluciones judiciales, sino directamente con nombres y apellidos a determinados jueces de nuestro país. Ya nos gustaría que se elevara el nivel de debate y se analizara de manera jurídica las resoluciones para poder criticarlas, lo cual sería muy positivo, evidentemente, pero tristemente es que no estamos ni en ese nivel, estamos en el nivel de trinchera, de crítica sin razón, y lo único que me queda es invitar, si alguien político está viendo esta charla, que actúen con mesura y con responsabilidad, como decíamos las asociaciones judiciales que firmamos el comunicado estos días atrás. Hablaba Sergio precisamente ahora de elevar el nivel y que la crítica se mantuviera en un nivel racional, técnico, y si se pusiera en entredicho una resolución judicial, se hiciera con una, vamos a decir, una formación jurídica, pero sí al menos con un conocimiento más o menos somero de la cuestión para emitir un juicio racional y no a golpe de hígado, ¿no? Por así decirlo. Eh, por ejemplo, se nos viene a la cabeza la famosa resolución de la manada. Esto hizo que el denominado o autodenominado movimiento feminista
salir a las calles, ahí se produjo una tensión evidente y clara entre una pulsión sociológica y el Poder Judicial que acabó cristalizando en la ley del solo sí es sí. Esa ley del solo sí es sí precisamente ha sido la ley operativa por la que se ha enjuiciado a Dani Alves. ¿Qué considera del proceso normativo de la ley del solo sí es sí y del impacto material jurídico de la ley del solo sí es sí? Cuando la ley salió, en su momento, la analizamos, en este caso, mi asociación, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, por parte de los especialistas en penal, y advertíamos de que había un riesgo evidente de que se rebajaran las penas y que en algunos casos pudiesen salir a la calle determinados condenados por violación, por agresión sexual, por abuso sexual. Se nos tildó de fascistas, se nos tildó de que éramos unos jueces absolutamente del antiguo, que no sabíamos ni comprendíamos cómo era la ley. Los hechos que han ocurrido desde la entrada en vigor pues nos dieron la razón. Tal es así que el propio gobierno que dictó la ley tuvo que modificarla para que no se produjera lo que se estaba produciendo, que era una salida muy elevada de violadores de las prisiones. El elemento técnico de la ley de solo sí era que faltaba una disposición transitoria que regulase pues, lo que iba a ocurrir con la entrada en vigor, porque entendían que con la referida en el Código Penal de 1995 era suficiente. Pero la disposición transitoria podría venir a revocar el artículo 2.2 del Código Penal o un principio general del derecho que está en el artículo 9.3 de la Constitución española, No. que es el de retroactividad y retroactividad. Entendemos que desde el punto de vista jurídico ni siquiera una disposición Pero es que ni siquiera hubiera podido revertir no ese tuvieron principio no general del tuvieron derecho. ni la cabeza de poner eso. Porque si hubieran puesto eso, quieras o no, hubiera habido una discusión jurídica a la hora de aplicar o no la ley más favorable en el caso concreto. Pero al no ponerse de manera expresa, evidentemente había que tirar directamente, como dice, porque era la ley más favorable para los que estaban reos y había que aplicarla. El hecho de no aplicarla es que no cabe en la cabeza de un juez. No, ¿en qué cabeza cabe que se pueda criticar o decir, como yo escuché en esa época, que los jueces estaban contentos con dejar fuera a violadores? Es no conocer las preocupaciones que tienen los jueces en su día a día y no conocer el sentido y la cercanía que tenemos nosotros con todos los denunciantes en todos los procedimientos penales. Sergio, la ciudadanía observa, como decíamos, como venimos diciendo, que determinados políticos, obviamente no todos, y no está exactamente igual cuál sea su cuerda ideológica o de partido, emiten el clásico juicio, respetamos la resolución judicial, pero, después del pero, como también estamos diciendo, más que un juicio técnico racional acerca de la sentencia, lo que viene es una diatriba política. Vamos a intentar analizar este problema desde una óptica más amable para con el Poder Ejecutivo y los políticos. ¿Habéis identificado algún tipo de político que tenga la preparación suficiente o la capacidad o haya emitido un juicio racional y técnico acerca de una sentencia? Y en caso de ser así, ¿cuál sería ese político? Bueno, últimamente no. Es que de hecho yo creo que no sería noticia si alguien hiciese ese juicio de valor jurídico. No sería noticia. Lo que están haciendo noticia es el escarnio, la frase elevada. Últimamente salió un portavoz de Podemos diciendo que quien había dictado la sentencia del TCJ de Cataluña era un asqueroso o era un asqueroso lo que estaba ocurriendo, cuando había sido, yo quiero remarcar, la ponente de la sentencia del TCJ de Cataluña. Es de juezas y jueces de Sí, pero paro. aparte es una mujer feminista, pero muy valorada en la carrera judicial. Aparte da cursos de perspectiva de género en la carrera judicial. Hay que conocer, aparte que luego quedas desnudo en la crítica si no sabes con profundidad quiénes son los ponentes de la sentencia. Es que el problema está en que hay una desconfianza absoluta hacia el Poder Judicial. Y lo que vende hoy en día es a políticos que critiquen sin razón y sin criterios jurídicos las resoluciones. Yo quiero remarcar, como dije antes, que es importante que se critiquen, que es importante que haya una discusión pública, pero con argumentos jurídicos. El tema está en que, como las palabras nos suenan a todos los ciudadanos, las palabras utilizadas en la sentencia o los casos son socialmente admisibles y son entendibles. La gente que sabe de todo. Nadie pondría en duda un criterio o un dictamen médico sobre un oncólogo que está tratando un cáncer con terminología médica de las enfermedades, porque partía de la base de que no tiene idea de eso. Esa misma razón no se aplica al derecho. Y no se aplica al derecho menospreciando a la gente que ha estudiado derecho y que lo ejerce diariamente por el mero hecho de que creen que pueden opinar de todo y no.
Además, si la crítica por parte del Poder Ejecutivo o de la política fuera racional y jurídico-técnica, sí interpelaría ciertamente al Poder Judicial, pero se produce una asimetría, ¿no?, en el nivel discursivo. El nivel discursivo de la política es un nivel discursivo de ciudadano, ni mejor ni peor, ni más ni menos elevado. Se mueven los cauces del debate y de la persuasión, mientras que el nivel discursivo de un jurista tiene que ver con el conocimiento técnico de la materia. Esa asimetría ha hecho que la ciudadanía entienda al Poder Judicial como un poder subalterno, no sé si por considerarlo inalcanzable o no estar cerca de su jerga. Aquí también probablemente los juristas tengamos mucho que aprender, ¿eh?, y saber adaptar un mensaje y hacerlo digerible para que la ciudadanía lo entienda. ¿Qué pueden hacer para que la ciudadanía entienda que el Poder Judicial es simétrico y está en la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y Legislativo, y se vaya desanclando por parte del inconsciente colectivo esto de que el Poder Judicial es un poder subalterno que molesta al poder político según vengan dadas? Ahora le toca gobernar a quien le toca gobernar, pero cuando venga otra facción política, entendemos que sucederá exactamente lo mismo. Sí, también es cierto que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser independientes, que lo somos, pero tenemos que tener apariencia de independencia, que en algunos casos no la tenemos. La mera forma en la cual se elige el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que aunque no es Poder Judicial, gobierna al Poder Judicial, ya traslada a la ciudadanía que los políticos eligen a esos jueces tienen un poder sobre todo la carrera judicial y ya está politizada por esa vía. Ya se entiende lo que decías antes, ese ramo subalterno del Poder Judicial al resto de los poderes. Y luego también hay una faceta importante que es una faceta de pedagogía de los representantes públicos hacia la ciudadanía. Todo lo que dicen ellos es muy importante. Si hay declaraciones en donde menosprecian el trabajo de los jueces o no dicen que hay que respetar profundamente, sin el pero, el trabajo de los jueces, pues invita a la ciudadana y al ciudadano a, bueno, si mi político, mi representante público vilipendia de esa manera a los jueces de España, ¿por qué no voy yo a hacer? ¿O por qué yo no voy a aceptar una sentencia? ¿Por qué no voy yo a ejecutar la sentencia que me ha ordenado? Creo que es un mensaje erróneo y perjudicial para el país. De todos modos, Sergio, normalmente en nuestro ecosistema jurídico-legal, con todo lo que ello entraña, lo que denominamos operadores jurídicos, también, por ser críticos con nosotros mismos, se mira con una cierta aquiescencia al resto de poderes del Estado por entender que no llegan a tener un determinado conocimiento técnico, ¿no? Y nos invitaba a la reflexión acerca de si podemos hacer las cosas mejor. Porque, por ejemplo, si leemos esta resolución del TSJ de Cataluña que revocaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, hay partes de la sentencia que son un auténtico galimatías. Es decir, hay partes de la sentencia que sintácticamente ni siquiera están bien construidas. Seamos honestos. Por tanto, aquí también entendemos, no sé si comparte esta opinión, que de los propios operadores jurídicos y de la Administración de Justicia y los propios jueces también pueden hacer un esfuerzo, no divulgativo, porque no es su función, pero sí para hacer digerible el mensaje jurídico, porque pese a tener y necesitar de un conocimiento técnico, sobre todo lo concerniente a la cuestión procesal, desde el punto de vista racional, son cuestiones lógicas y también deberían ser entendidas por parte de la ciudadanía. Sí, falla eso. Es decir, el juez, no, por mucho que intentes no ser menos técnico a la hora de resolver un problema jurídico, la realidad es que va a ser terminología técnica en la resolución. Estaría muy bien que alguien, en casos mediáticos, en este caso tenía que ser el Consejo General del Poder Judicial, tuviese portavoces que pudiesen desentrañar lo jurídico difícil para la ciudadanía y explicarlo con términos comunes, usuales. Pero también es cierto que se corre el riesgo de que hay cosas que son complicadas de por sí. Por mucho que intentes explicarlo a la ciudadanía, Sí, pero requieren un conocimiento técnico sí, que a lo mejor el juez que está en el caso en sí no es capaz de poder traducir ese mensaje. Por eso te decía que era muy importante la existencia de portavoces en el Consejo General del Poder Judicial que en casos mediáticos pudiese desentrañar para el común de los mortales qué ha decidido el juez. estamos de acuerdo. Por ejemplo, supuso un reto de carácter divulgativo por parte de los medios de comunicación como el nuestro y también por parte de la propia judicatura para hacer entender a la ciudadanía el por qué la ley del solo es sí revocaba sentencias y hacía que la gente saliera a la calle. Esto sí tiene que ver con una cuestión que puede ser más o menos técnica, aunque también es fácil
comprenderla desde el punto de vista lógico, ¿no? Hay un principio que es el de irretroactividad, que está blindado, por así decirlo, que está casi por encima del ordenamiento jurídico, no sabemos si en el mismo nivel del constitucional, incluso por encima del nivel constitucional, que comparten todos los ordenamientos jurídicos del mundo y que hace que cuando se aprueba una ley más favorable no se vuelva al punto anterior y viceversa. Bien, esto sí puede ser una cuestión técnica, pero luego, por ejemplo, la sentencia de Dani Alves se puede explicar de la siguiente manera. Esto tiene que ver con la intención, con la sumisión al otro. Si se demuestra que hay sumisión, está condenado. Si no, está suelto. Tiene que ver con la prueba. La prueba es lo suficientemente potente para que se condene a esta persona. No ha habido una prueba lo suficientemente sólida como para que se encarcele a esta persona. Ese tipo de terminología, ese tipo de mensaje mucho más simplificado y fuera de lo técnico, también entiendo que ayudaría a acercar mucho más el Poder Judicial a la ciudadanía. No sé si comparte este criterio. Sí, yo comparto. Tengo que decir que la sentencia, aunque tiene párrafos que a lo mejor, o páginas que pueden tener su complejidad desde el punto de vista sintáctico, por así decirlo, sí es cierto que es una buena sentencia. No, sintácticamente no es que tuviera complejidad, es que había problemas, había errores. Pero es una buena sentencia. Es decir, desde el punto de vista jurídico, hace un análisis pormenorizado de la sentencia de la Audiencia Provincial y destaca los elementos que tenía que haber tenido en cuenta la Audiencia Provincial para tener una duda razonable y absolver en virtud del principio de presunción de inocencia. ¿Hubiera sido positivo que en este caso existiese un portavoz en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hubiera dado una rueda de prensa y hablado como has hablado tú, diciendo 3 puntos, se ha tomado esta decisión por esto, para que todo el mundo lo entendiese? Sí, pero las críticas hubieran sido las mismas. Es decir, los grupos políticos que luego salieron diciéndolo esto no habría cambiado. Pero ya hay un argumento racional y digerible por parte de la ciudadanía para que se someta al juicio de deliberación de la ciudadanía. Mientras que de la otra forma parece que el mensaje está blindado por un oropel técnico que hace que sea inaccesible. Y también muchas veces desde los operadores jurídicos nos gusta ser guardianes de ese oropel técnico porque nos genera una sensación de pertenencia y una sensación quizá también de posicionamiento jerárquico con respecto a la ciudadanía. Por eso decía que también en ciertas ocasiones nos invitaría a nosotros mismos a hacer un poco de autocrítica para ver si podemos mejorar en este aspecto. Una de nuestras finalidades como asociación judicial, que está en nuestros estatutos, es acercar la justicia a la ciudadanía. Y una manera de acercarla es la que tú acabas de decir, de desentrañar un problema técnico-jurídico complejo a algo sencillo. Y sí, nos gustaría que esa línea se siguiese. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial debería optar por tener un portavoz que pudiese desentrañar este tipo de cuestiones mediáticas para que la ciudadanía tuviese al menos otra voz que escuchar. Sí. Y no dejar la potencial voz a los políticos que van a utilizarlos desde un punto de vista interesado, sino un punto de vista independiente que sería en todo caso el Consejo General del Poder Judicial. Sí, y una voz que no se posiciona sobre el fondo ni la cuestión, no valora si la sentencia es positiva o negativa, Correcto. Sino simplemente explica qué está diciendo la sentencia. Sí. Si le parece bien, Sergio, cambiemos de tema. Le iba a preguntar sobre el concepto de discriminación positiva aplicado al derecho como jurista y el derecho penal del enemigo o el derecho penal de autor. Ambos conceptos se relacionan entre sí. ¿Qué valoración hace acerca de esta cuestión de índole filosófica quizás? Y si entiende que estamos llegando a un punto cercano a ese posicionamiento teórico. Bueno, a ver, es que depende también de la jurisdicción. La discriminación positiva en algunos ámbitos sí tiene cierta naturaleza lógica. Yo me dedico al mundo laboral, a la jurisdicción laboral, y es evidente que sí, hay que tener, como se dice hoy en día, perspectiva de género en determinadas aplicaciones de la ley, pero no porque sea algo feminista desde el punto de vista de la crítica que hay algunos grupos políticos que hablan sobre ese término, sino porque es verdad que hay que valorar las circunstancias, y hay determinadas circunstancias desde el punto de vista de la igualdad que hay que tener en cuenta condicionamientos en los que está entre ellos el género. Y eso es una evidencia, sobre todo yo hablo de mi mundo laboral. Y luego, si vamos dirigidos hacia un derecho penal de autor, pues parece que algunos políticos quieren. A mí me preocupa enormemente este tema. Pero estamos en un complejo mundo tan politizado, tan de trincheras, que miedo me da de lo que pueda suceder si se sigue elevando el nivel de crispación en la actualidad.
Tampoco quiero decir mucho más porque, claro, sería entrar, yo creo que En un debate que no nos corresponde. como portavoz nacional de una asociación judicial, no debería, habida cuenta de la naturaleza de mi cargo. Si le parece bien, le voy a generar una proyección, que es la de que usted se vea en la tesitura de tener que, y pongamos también dentro de esa proyección, que usted se dedica, es juez del orden jurisdiccional penal, que no del laboral. Y se ha aprobado una ley por los cauces legales, una ley que cumple con el principio de legalidad y que ha pasado su correspondiente filtro de aprobación normativa, incluso por ley orgánica, pongamos, por mayoría cualificada por parte de las Cortes Generales, que es abiertamente discriminativa y que entronca dentro de lo que llamamos derecho penal de autor. Y se ceba con una etnia, que no con un género. ¿Qué haría usted? ¿Aplicaría esa sentencia? Es que, por suerte, los jueces tenemos algún tipo de escapatoria. Tenemos la capacidad de presentar, de ir al Tribunal Constitucional, una cuestión de inconstitucionalidad en relación con esa ley, y también tenemos la capacidad de poder ir a Europa. Sí, pero usted sabe que el Tribunal Constitucional está cooptado por el Poder Legislativo Ejecutivo. Precisamente le iba a preguntar ahora sobre eso. Y de facto está siendo últimamente una sala de apelación de la sala de casación. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no daría arreglo a Pero esa si usted situación. me pone entre la espada y la pared de tener que aplicar o no aplicar, un juez tiene siempre que aplicar la ley. O sea, Por mucho que entienda que la ley es mala, que la ley puede causar perjuicio, teniendo esas vías, que antes he dicho, tanto la vía del Tribunal Constitucional, por mucho que tenga la consideración que quiera tener, y la vía europea. yo le quería precisamente poner el reto de confrontar la obligación deontológica como juez del imperativo ético de algo que sea abiertamente injusto. Pero es que el problema está en la ética, que hay 5.416 jueces en España. Cada uno tiene una ética particular. Entendemos... Sí, pero hay cuestiones que son universales, como el respeto a la vida, ¿no? Es decir, sí, no, claro. Pongamos por caso, he dicho que se aprueba por las Cortes Generales por un cauce cualificado, por ley orgánica, esa ley abiertamente discriminativa. Usted me hablaba del Tribunal Constitucional, entendemos que no sería operativa la respuesta del Tribunal Constitucional para darle salida a esa diatriba ética, y que en Europa también hay un contexto parecido. Y que la legislación europea también se ha modificado para cebarse con una etnia. Yo creo que el juez tendría que aplicar la ley. Y no cabría otra posibilidad. Del instante que el juez no lo haga, ya el juez no sirve como institución y como poder judicial. Los jueces tienen que aplicar la ley por mucho que no les guste la ley. Ya le digo, hay vías, como ha ocurrido con la ley de amnistía, en donde si entiendes que la ley puede vulnerar algún tipo de principio constitucional, pues tienes la vía de planteamiento de la cuestión en el Tribunal Constitucional, o bien ir al Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay vías, pero el juez tiene que aplicar la ley. ¿Cómo no va a aplicar la ley el juez? Por muy mal que le parezca la ley. No puede ser, yo no concibo eso, no lo concibo. Bueno, le ponía este reto para también imaginarnos, quitar también la cara amable de la judicatura y también darnos cuenta de que en un escenario como el que acabo de plantear, la judicatura estaría obligada, manu militari, a obedecer a una ley abiertamente injusta. Y también los propios jueces se verían en la diatriba ética de darle continuidad y pábulo a esa injusticia o de separarse en la aplicación de la justicia. Ya le digo, el juez puede utilizar todas las herramientas judiciales y legales que tenga en su mano, pero una de ellas no es aplicar la ley.